se llamaban tierra adentro, la pampa y... Ahora sí, en ¿Y vos qué pensás? En 92.9 Radio Tortuga. Estamos presentando al politólogo Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, hoy titulada Las elecciones y el Fondo Monetario Internacional. Hola Aurelio, buen día. ¿Qué tal, Marínez? ¿Cómo va? Bien. Bueno, ya te estamos presentando. ¿Comenzamos, te parece, con tu columna? ¿Cómo no? Bueno, un tema importante, por cierto, ¿no? Un tema crucial, uno de los temas que condiciona la política argentina actual. Yo recordaba que en el 2008 o 2009, habiéndose fundado en Córdoba Carta Abierta, lo invitamos al profesor Salvador Trever a que nos diera una conferencia sobre el tema de la deuda, porque había una cantidad de compañeras y compañeros en Carta Abierta que tenían dudas acerca del peso que tenía en ese momento el tema de la deuda externa en la Argentina. Y Salvador Trever declaró con toda contundencia que después de las acciones que había llevado el gobierno de Néstor Kirchner con el tema de la deuda había dejado de ser un condicionante significativo de la política económica argentina. Claro. O sea, estábamos en una nueva realidad después de lo que de todo un ciclo que empezó con el gobierno militar, con el endeudamiento que pasó de 7.000 millones de dólares que dejó el gobierno de Isabel Martínez de Perón a 40 y pico, después de que durante el proceso de los gobiernos de Alfonsín y de Menem se incrementó exponencialmente la deuda. Estábamos en una nueva realidad en ese momento. Pero después vino Macri. Y bueno, y sabemos que nos hipotecó nuevamente con una deuda extraordinaria. Basta con decir que la deuda más importante que el Fondo Monetario ha otorgado, otorgado el crédito más importante que ha otorgado al país en toda su historia, para tener una magnitud del asunto, y recordar además que casi todo el dinero de la deuda se fugó. O sea, no hubo un solo dólar de los 45.000 millones que fuese destinado a alguna obra que potenciara la economía argentina. Con ese dinero se podrían haber modernizado íntegramente, por ejemplo, el sistema ferroviario. Bueno, se podrían haber hecho muchísimas cosas, pero no se hizo nada, absolutamente nada. Simplemente ese dinero sirvió para que los usureros internacionales y la élite criolla o pseudo criolla fugaran divisas al exterior. Bueno, en esa situación estamos. Después, bueno, sabemos que la debacle del gobierno de Macri creó las condiciones para que se instaurara el gobierno de Alberto Fernández, y que, bueno, una de las cuestiones que tuvo que encarar ese nuevo gobierno fue justamente la negociación de la deuda con los privados y con el Fondo Monetario. Y en eso estamos. En los privados es un capítulo momentáneamente cerrado, pero con el Fondo Monetario todavía estamos en negociaciones, por darle un nombre, y en todo el proceso de esas negociaciones han aparecido interpretaciones difíciles de contradecir, pero en cierto modo más difíciles de sostener que de contradecir, acerca de que estaríamos ante un nuevo Fondo Monetario. Un Fondo Monetario que, junto con el cambio de autoridades, la Georgieva, tendría una filosofía distinta. En realidad yo creo que eso es una patraña
o una lisa y abierta mentira, porque en realidad el Fondo Monetario Internacional, además de ser un órgano que maneja dinero, en realidad es un instrumento creado por el sistema imperialista dominante en el mundo para regimentar a los países y tener una herramienta con la cual, digamos, direccionar sus políticas. O sea, el Fondo Monetario está al servicio de determinados intereses globales que son contradictorios con los intereses de los países coloniales y semicoloniales. Argentina es un país semicolonial, y en consecuencia, si hay cambios en la conducta de este organismo, como de otros semejantes, el cambio puede significar hasta qué medida nos aprietan el lazo en el cuello. Claro. Pero en tal caso es un cambio cuantitativo, no es un cambio de calidad, no es un cambio filosófico, porque además, aunque estos organismos se presentan como munidos de una filosofía, de una visión de la realidad económica, esa visión o esa filosofía es la filosofía que necesita o que sirve de taparrabo de un sistema de intereses que es el que la sostiene. Claro. Si no fuese así, con la cantidad de veces que se ha comprobado, la cantidad de comprobaciones que incesantemente ha provisto la realidad de que las políticas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional fracasan en el sentido de lo que se declara que van a promover. Son políticas que se sostiene que promueven la estabilización y el desarrollo, y nunca han promovido ni la estabilización ni el desarrollo. Siempre han terminado siendo causantes de una mayor ruina de las economías de los países a los cuales supuestamente se auxilia, porque también el uso de la semántica cumple ahí una función muy definida. Importantísima. Claro, en realidad que sí. En realidad no se auxilia, se le hunde la cabeza en el agua. Claro. Ese es el auxilio, hundirlas más hasta asfixiarlas. Entonces no se puede plantear insostenible la teoría de un nuevo Fondo Monetario Internacional. Pero nuestro gobierno de alguna manera se ha prestado a ese equívoco o ha apostado a que eso pueda tener algún viso de realidad y ha intentado sostener que se puede llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin subordinarse o atenerse a las políticas que el Fondo Monetario Internacional recomienda o exige, porque en realidad la palabra recomendar es una palabra muy blanda, exige para llegar a determinados acuerdos. En este caso, para conceder la renegociación de un crédito que de todos modos es impagable. Sí. Es impagable, absolutamente impagable en los términos en que está contratado. Y lo que significaría eso también, ¿no? Y sí, nada más con saber que el año que viene tenemos que pagar 19.000 millones de dólares. Sí. Y que hay dos cuotas de alrededor de 1.900 que si se van a pagar es porque apareció la cuestión esta de los DEC,
¿no? Sí. Del dinero que el Fondo Monetario Internacional distribuye entre sus socios, y entonces esas dos cuotas se van a cubrir con dinero que proviene del propio fondo. Claro. Bueno, con eso ya basta para saber que el préstamo está acordado en términos absolutamente imposibles de sostener por parte de la Argentina. Y además está claro que eso se sabía de antemano. Claro. ¿Y por qué si se sabía de antemano se estableció en estos términos? Porque en realidad los préstamos del Fondo Monetario Internacional tienen como función subordinar a los países, a los dictados de los centros mundiales de poder, que además, hoy por hoy, son los centros financieros, porque, digamos, la hipertrofia financiera del capitalismo senil ha creado una situación en la cual el poder económico real en los centros globales, Claro. salvo en el caso de China, está en manos de los centros de las altas finanzas, que son las que gobiernan el conjunto de la economía. A tal punto que los países centrales han dejado de ser emporios industriales y son emporios financieros. Claro. Bueno, ahora, siempre en los países que están sometidos al yugo del Fondo Monetario Internacional, siempre las elecciones son un momento de decisión, un momento dramático, un momento en el que se pone en juego toda la situación, porque mientras no sea abolida la democracia, las poblaciones cada tanto votan, y votan de acuerdo a las políticas que los intereses populares requerirían que se hagan, acusan la frustración de que les generan, digamos, estas políticas acordadas con el Fondo Monetario, y en consecuencia patean el tablero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque no se puede establecer una relación directa y lineal entre lo que pasó en las PASO y el Fondo Monetario, o las negociaciones con el Fondo Monetario, si bien esa relación no es directa y lineal, pero de todos modos es inocultable. Es inocultable porque, a pesar de esta teoría, que el Fondo Monetario hoy por hoy no actuaría como un ajustador, es evidente que si la ejecución presupuestaria bajo el Ministerio de Guzmán buscó reducir el déficit fiscal en el momento en que crecía la recaudación y lo llevó del 2 y pico o 3% al 1%, es evidente que esa política en condiciones dramáticas, como eran las condiciones de la pandemia, se llevó a cabo, si no fue por una indicación directa del Fondo Monetario Internacional, por lo menos para mostrar una voluntad de acordar que digamos que estuviera sustentada en una política de búsqueda del equilibrio fiscal, que sabemos que es una exigencia del Fondo Monetario Internacional. En condiciones normales, es decir, si el país no hubiera estado condicionado por la deuda, además de estar condicionado por la catástrofe económica que generó Macri, con cierre de industrias y demás, el país es evidente que no hubiera estado cuidando el manejo presupuestario de la manera en que lo cuidó Guzmán, porque países que no están atados a esas normativas como los países europeos
Claro. No toda esa normativa justamente porque son países centrales, porque no son países imperialistas, no países semicoloniales. Esos países han tenido déficit que alcanzan hasta el 9% del presupuesto nacional en las condiciones de la pandemia, porque las condiciones de pandemia son condiciones excepcionales, donde no se puede someter al país a situaciones de equilibrio fiscal cuando toda la economía está paralizada. Claro, sí, sí. Se gasta lo que haya que gastar. Si se tiene soberanía, se gasta lo que haya que gastar, claro, y después se verá cómo se recupera. Claro. Eso no es lo que se hizo, y aunque yo sostengo, lo he publicado hace 2 o 3 días un texto, que las causas de la derrota electoral son múltiples, que no hay una única causa económica. Bueno, es indudable que la economía ha sido un fuerte condicionante, sí, y un determinante muy importante de la derrota electoral, porque lo ha colocado al gobierno en una situación en la cual, tanto en lo económico como en lo discursivo, no se sintió armado lo suficientemente como para poder atender con mayor vigor las necesidades del pueblo argentino. Claro. Bueno, condicionado absolutamente. Exactamente. Entonces, después de eso vino la crisis interna entre todos, la carta de Cristina y demás. Ahora, y además han ocurrido cosas, o están ocurriendo, mejor dicho, cosas nuevas, como que muestran que en los resultados electorales han puesto una especie de signo de interrogación sobre qué va a pasar con el tema de la deuda. Ayer leía unas declaraciones de 2 personajes, Robin Brook y Sergi Lano, del Instituto Internacional de Finanzas, que es una especie de comité de los grandes bancos internacionales, sí, instando, como instaron ya cuando se negociaba la deuda con los privados, instando a un acuerdo rápido con el Fondo Monetario, a que no se demore más el acuerdo con el Fondo Monetario, además de plantear la cantinela digamos, eterna de que la Argentina solamente va a lograr estabilizar su economía cuando acuerde con el fondo, cuando lleve a cabo un ajuste fiscal y monetario, y de esa manera pueda reducir la inflación y patatín y patatán. Sí. Lo que hemos escuchado un millón de veces ya, claro, y que siempre ha demostrado que lo único que sirve es para ponerle un contenido intelectual, aunque sea falso, al interés de los acreedores y de los centros financieros. Sí. Al mismo tiempo, eso del lado imperialista, del lado de los acreedores, que además están presionando para que los acreedores privados están presionando para que el Fondo Monetario sea más duro con la Argentina, más duro de lo que podría ser, llegar a ser, sí. Claro, la actual directora del Fondo Monetario, la Georgieva, y a su vez, en el campo de nuestro movimiento nacional y popular también aparecen voces, han aparecido las madres de Plaza de Mayo, han aparecido algunas manifestaciones del movimiento obrero y de los movimientos sociales, planteando objeciones al tema de la deuda. O sea, lo que estamos viendo, me parece a mí, es un tensionarse de las cuerdas alrededor del problema, no sé si me explico, que auguran que la negociación puede complicarse, puede hacerse más difícil, y existen temores de un lado, y de alguna manera presiones de otro, a que se produzca una especie de ruptura de la negociación.
Hasta donde yo alcanzo a ver, esto no ha repercutido o no ha tenido un impacto, por lo menos claro, dentro de la conducción del Frente de Todos. ¿Por qué digo esto? Porque la famosa carta de Cristina Kirchner hace hincapié en el tema del manejo económico, pero al mismo tiempo indica con toda claridad que no hay que cambiarlo a Guzmán, y resulta ser que al final el cuestionamiento de Cristina sería al manejo de la economía, pero han cambiado una cantidad de ministros, pero no han cambiado justamente los dos ministros que se ocupan del tema económico, que son Guzmán y Culfas. Claro, los dos. Sí. Lo que indica una suerte de contradicción en la situación, ¿no? Porque si el tema económico, bueno, ¿por qué ratificamos la política económica ratificando a los ministros? Y no lo digo porque yo crea que los ministros deben caer. Creo que en tal caso, lo que puede merecer una revisación es la política económica, pero no en términos cosméticos. No en términos cosméticos, porque en términos cosméticos no va a cambiar nada. No van a cambiar las cosas porque se cambie de figuras. E inclusive un simple cambio de figuras puede ser hasta contraproducente si se cambia dos ministros que evidentemente son serios y talentosos por dos chantas. De modo que creo que lo que está poniéndose en tensión es la posibilidad o no de que se deba recurrir a un cambio de orientación fundamental. Si eso va a pasar o no, claro, no lo sé, no tengo poderes de adivinación, trato simplemente de analizar cómo son las cosas, pero me da la impresión de que hay cierta inclinación dentro del gobierno, incluso a tomar estas manifestaciones de las madres, del movimiento obrero, de los movimientos sociales, de todos aquellos sectores que pueden reclamar una política más dura en la negociación con el Fondo Monetario. Me da la impresión de que hay una propensión de parte de la conducción del gobierno y de la conducción del Frente de Todos a tomar estos hechos como un soporte útil para negociar con más fuerza en la mesa de negociación, llevar como más fuerza en la mesa de negociación, diciendo, argumentando que no hay margen para más. Reclamando en el regateo con el Fondo Monetario, reclamando una mayor flexibilidad. Eso es, creo yo, lo que se alcanza a ver por el momento. Una situación parecida a la que está sufriendo la Argentina en el regateo con el Fondo Monetario Nacional fue vista, o la pudimos seguir, en el caso de Grecia, cuando accedió al poder Syriza. No sé si vos tenés recuerdo de esa situación. Y bueno, y al final el poder alemán y el poder del Fondo Monetario terminaron torciéndole el brazo a Syriza y obligándole a capitular. Así es. De todos modos, no los términos de la situación con la Argentina no son los mismos. De alguna manera, los griegos eligieron, incluso con apoyo, yo diría, con apoyo de las mayorías populares de Grecia, decidieron hocicar, decidieron capitular, porque de alguna manera su opción era seguir siendo parte de Europa, por decirlo así, en condición de pobres, o ser expulsados de Europa a una situación
absolutamente incierta. Pero esos no son los términos de la opción para la Argentina. La Argentina no, capitulando no va a lograr ser parte de la periferia pobre de Europa, sino si una capitulación a nosotros nos llevaría directamente hacia el abismo. Entonces, y a su vez, si bien el gobierno de Alberto Fernández y el conjunto de la coalición del Frente de Todos no tiene un carácter revolucionario, tampoco es, por lo menos de entrada, un gobierno un gobierno proimperialista, un gobierno que pretenda capitular engañando al pueblo argentino y desentendiéndose del pueblo argentino. O sea, no es un gobierno como el de Macri, para decirlo con dos palabras, como el de Macri con Rodríguez Larreta y toda la banda de ocupación extranjera que está dentro del PRO y en la cúpula radical. Entonces creo que lo que tenemos es una situación incierta, sí, que se va a definir en los próximos meses, que puede o no llevar a una ruptura. Veremos. Lo que sí podemos tener la seguridad es de que en los próximos meses, antes del vencimiento de los 19.000 millones de dólares de los primeros meses del año que viene, creo que en marzo, vamos a tener un resultado que nos va a mostrar, digamos, cuál es la hora de la verdad. Esa va a ser la hora de la verdad. Esa, claro. Y bueno, y veremos. Creo que la situación del país es dramática, que no podemos predecir qué es lo que va a ocurrir. De alguna manera, como decía Trever en el 2009 o 2008, una situación que en ese momento parecía tranquila, sin embargo se encontró años después con la sorpresa del tema de los fondos buitres. Claro, sí, y además, yo no la considero de ninguna manera una sorpresa, pero digamos, usemos el término sorpresa retóricamente, con la sorpresa de que el sistema imperialista mundial respaldó a los buitres, que eran directamente un grupo de bandidos, de delincuentes, offside, dentro del sistema financiero, y sin embargo contaron con respaldo de los poderes mundiales. Así que, en realidad, si queremos tener independencia nacional, de una forma o de otra, y vamos a tener que enfrentar a los poderes mundiales. Bueno, Aurelio, muchas gracias por tu aporte, por esta columna tan interesante y que nos deja como siempre pensando. Sí, no se puede decir va a ocurrir esto. Claro, es una situación incierta. Yo no puedo hacer un pronóstico, por supuesto que no, determinado en el aire. Claro. Sería una cosa irresponsable de parte mía. Seguramente. Muy bien. Bueno, gracias, Aurelio, un abrazo. Un abrazo, María Inés, el sábado que viene. Judío o turco mugriento le dicen al inmigrante que se hizo criollo al instante y se mezcló en el gauchaje a combatir los ultrajes de sajones elegantes. Si uno es inglés o francés, ya tiene